Muy buenas noches, queridos amigos que una vez más se conectan para el estudio de la palabra de Dios. Te saluda tu hermana Marina Medina y en este día nos vamos a adentrar nuevamente a estudiar la epístola de Santiago. Busca tu Biblia, busca tu cuaderno, siéntate, ponte cómodo y juntos adentrémonos al estudio de la carta de Santiago. Vamos a presentar este tiempo a Dios para que el Señor una vez más nos bendiga con su palabra. Señor, presentamos este tiempo, guíanos en el estudio de tu palabra, ilumínanos, háblanos a través de ella. Bendice a cada una de las personas que están escuchando y van a escuchar este mensaje. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Muy bien, nosotros hemos estado estudiando la epístola de Santiago durante todas estas semanas y quiero reiterar, si hay preguntas, si hay comentarios, puedes escribirme a mi número de WhatsApp o también lo puedes hacer a través del chat. ¿Viste conectado con nosotros la semana pasada? Te diste cuenta que estuvimos estudiando el capítulo 4, el versículo 13 al versículo 17. Santiago en esta porción de la palabra de Dios está hablando hacia algunos cristianos, creemos, también pudo hablar hacia una población que no era cristiana, pero creemos que por todo el contexto de la carta, Santiago está hablando a una población de cristianos donde habían algunos que comenzaron a pensar y a cavilar en su mente y en su corazón, vamos a planificar, vamos a hacer negocios y vamos a estar un tiempo en tal ciudad, vamos a ganar dinero. Y toda esa planificación y ante esta soberbia, como lo hablábamos la semana pasada, esta soberbia, esta jactancia, Santiago desafía y confronta a este grupo de hermanos diciéndole si somos dueños de la vida. También creemos que esta porción pudo estar dirigida a una población no cristiana, aquellos empresarios o ricos de estos sectores que se pavoneaban justamente por tener un poco más y planificaban para ganar más dinero. Ahora, el tema del dinero es un tema que nosotros vemos a través de toda la carta de Santiago. Y esto es muy importante que nosotros lo consideremos. Como lo estás viendo en tu pantalla, en el capítulo 1, Santiago habla acerca de los ricos y acerca de los pobres. Y de hecho le dijo a los ricos que se enorgullecieran de que habían sido humillados, es decir, de que a pesar de ser o tener dinero, ellos eran parte del pueblo de Dios y que a los pobres se sintieran, ¿verdad?, contentos, se enorgullecieran de ser exaltados por Dios, porque podían estar en la misma posición ricos y pobres delante de Dios. Ya este pasaje nos habla de que sí hay una población que a pesar de ser una población que ha sido dispersa, tiene recursos para hacerle frente a la situación. Cuando vamos al capítulo 2, hay varios pasajes en el capítulo 2 y nosotros tuvimos dos sesiones donde se hablaba acerca de la buena obra, se hablaba acerca de no hacer distinción entre los ricos y los pobres, de no hacer, ¿verdad?, asesión de personas, ni tener favoritismo, ni prejuicio. Y se hablaba también de ayudar a aquellos que estaban en necesidad. Y ahora, cuando hemos ido al capítulo 4, nuevamente surge el tema de la riqueza y de la pobreza. Y este capítulo 5, que vamos a ver del verso 1 al verso 12, no escapa de esta realidad. Bien, frente a este panorama que te he traído de la carta de Santiago y el tema de la riqueza y la pobreza, vamos entonces a ver primeramente qué nos dice el capítulo 5, el versículo del 1 al 3, primeramente. Santiago 5, versículo 1 al 3 dice, oigan esto, ustedes los ricos, lloren y griten por las desgracias que van a sufrir. Sus riquezas están podridas, sus ropas comidas por la polilla, su oro y su plata se han enmohecido, y ese moho será una prueba contra ustedes y lo destruirá como fuego. Estos 3 versículos de Santiago, primeramente nos presenta el corazón
de esta población ya de ricos a que Santiago le está hablando. Ahora, nuevamente surge la disyuntiva. ¿Está hablando Santiago a un grupo de ricos que son cristianos o está hablando Santiago a un grupo de ricos que no conocen a Dios? Los estudiosos y los comentaristas suelen decir que ya esta población posiblemente es la población de aquellos terratenientes, aquellos ricos de la época a lo que Santiago está dirigiendo su mensaje. Y nuevamente, así como lo vimos la semana pasada, en el capítulo 4, versículo 13 en adelante, Santiago comienza con la expresión vamos ahora. Son los dos únicos pasajes en el Nuevo Testamento, y de hecho en el texto bíblico, que utiliza esta expresión vamos ahora, que cuando es traducida en otras versiones es como presten atención, oigan pues, o ahora presten atención. Entonces es como un llamado, una voz profética que levanta Santiago con relación justamente al tema de la pobreza y de la riqueza. Ahora, cuando nosotros encontramos este pasaje, nos tenemos que hacer varias preguntas y nos damos cuenta que la economía es un tema en el texto bíblico. Así justamente como los primeros oyentes de la carta de Santiago, ellos están enfrentando una situación difícil. Lo hemos dicho durante todas las diferentes sesiones que hemos estado. Ahora, este texto bíblico o este estudio bíblico cae como, digamos, cae al dedillo, porque cuando nosotros nos preguntamos qué está pasando, nos damos cuenta que también estamos viviendo una pandemia y la pandemia ha afectado la economía. Fíjate que la palabra de Dios tiene todos los temas de las realidades de nosotros los seres humanos. Ante la economía, la palabra de Dios también tiene que decir mucho acerca de cómo estamos manejando el dinero. Bien, vamos entonces a hacernos primeramente algunas preguntas frente al dinero, porque estamos hablando de una población que tiene dinero, a la cual Santiago le está hablando de una manera muy dura. Y una de las primeras preguntas que tendremos que hacer es, ¿el dinero nos ofrece la felicidad? ¿El dinero hace la felicidad? ¿O el dinero, la compra hecha, puede comprar la felicidad? Y otra pregunta que también nos tendríamos que hacer, ¿nos ayuda a ser más dichoso el dinero para la vida? No hay duda, queridos amigos, amigas que me están escuchando, que si bien el dinero no nos da la felicidad o no la compra hecha, no podemos negar, como muchos de ellos pensadores lo han mencionado, que el dinero nos trae cierto bienestar. Y te pongo esta situación. Imaginémonos una persona, estás sufriendo, te sientes angustiado, estás deprimido por toda esta situación de la pandemia y de repente llega alguien delante de ti y te dice, tengo la medicina, una pastilla que te va a hacer sentir mejor. Y del otro lado tengo un maletín que tiene $1.000.000. ¿Cuál de las dos cosas deseas? Yo creo que inmediatamente nos vamos sintiendo mejor cuando pensamos justamente en el maletín y la mayoría posiblemente escogeríamos el maletín. Si bien el dinero no trae la felicidad, el dinero nos produce cierta calidad de vida que nos produce felicidad. Y aquí te pongo dos pensamientos de gente que juntamente han dicho algunas cosas relacionadas con el dinero. Por ejemplo, tenemos a William Shakespeare que dijo, el dinero es la felicidad humana en abstracto. En consecuencia, aquel que no es capaz de ser feliz en concreto, pone todo su corazón en el dinero. Y así estás viendo también la otra frase del señor Daniel Kahneman, que dice, es absurdo decir que el dinero no compra la felicidad, pero la gente exagera la medida en que más dinero puede comprar más
felicidad. Entonces, cuando nosotros vemos pensamientos como lo que acabamos de leer, y cuando vemos Santiago capítulo 5, versículo 1 al 3, tenemos entonces que pensar qué nos dice Jesús relacionado frente al dinero. Y es curioso porque desde la génesis de la iglesia se percibe la necesidad de revisar y de recuperar el modelo de Jesús en lo tocante al dinero, en lo tocante al trabajo, en lo tocante a la economía. Entonces, ¿por qué los cristianos parecen estar sumergidos en estructuras de injusticia en este mundo sin ninguna revisión crítica? Queridos hermanos, estos pasajes, no solamente Santiago 5, hemos visto el tema de los ricos y los pobres y del dinero en el capítulo 1 y luego en el capítulo 2. Y así como este pasaje, hay muchos pasajes donde nosotros nos tenemos que acercar y hacer una revisión crítica de qué nos dice Jesús, de qué nos dice la palabra de Dios frente al tema del dinero. Puedes ver entonces en tu pantalla tantos pasajes relacionados con lo que es el manejo y el apego hacia el dinero. Y Jesús menciona algunas cosas como más hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. También vemos cómo Jesús habla de qué le aprovecha al ser humano ganar todo el mundo si pierde su alma. Igualmente Jesús habla de cuán difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos, no porque no esté abierto para él o ellos, sino porque sencillamente es difícil despojarse de la riqueza. Igualmente, el Señor habla acerca de que tengamos cuidado con las preocupaciones de esta sociedad, el engaño de las riquezas, y sobre todo habla de tener cuidado de que sirvamos a dos señores. No se puede servir a dos señores. O se sirve a Dios o se sirve al Dios Mamón, que es la palabra griega para justamente referirse al Dios de las riquezas. Entonces vemos claramente cómo Jesús enseñó y nos advirtió a la iglesia de cuáles son los acompañantes históricos que custodian el amor al dinero. Y algunos de esos acompañantes son la ambición. Otro acompañante de esto es la avaricia, y lo estamos viendo justamente en este capítulo 5 de Santiago. Otro acompañante es la soberbia, lo veíamos la semana pasada. La insensibilidad, que hoy tocaremos un poquito de ese tema de la insensibilidad, y las mentiras. Esos son los acompañantes que custodian el camino del amor al dinero. Es importante resaltarte que el problema no es el manejo del dinero, no es aspirar a tener proyecciones de negocio, no es tener dinero. El problema son las actitudes y las conductas relacionadas con el dinero. Fíjate justamente lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 5. Dice de esa manera: sus años sobre la tierra lo han pasado con lujo, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Entonces, no es el tener dinero, sino qué produce el dinero en aquellas personas que comienzan a amasarlo y amarlo, y sobre todo cuando el dinero nos lleva a la insensibilidad en el amor al prójimo y con relación a la otra persona. Frente entonces a esta realidad, estos ricos que creemos que eran ricos, que no conocían al Señor, y tristes eran ricos que conocían al Señor y de esta forma lastimaban a sus propios hermanos. Frente a esta realidad, entonces tenemos que recordar lo que veíamos la semana pasada, y la semana pasada Santiago, hablando duramente justamente a esta población, Santiago dice: ¿qué es pues la vida?
Y les decía a ellos, la vida es más que el dinero, la vida vale más que las riquezas. Y eso es el mensaje que Santiago da a esta población y le dice, ya basta de su avaricia, de su jactancia, de su hipocresía, porque la vida es más que las riquezas. Y aunque nosotros no seamos ricos, esta es una verdad bíblica, una verdad de la vida, que no podemos tampoco renunciar a esta verdad, que la vida es más que el dinero, que los recursos materiales que nosotros podamos tener. Bien, fíjese que la vida es más que la riqueza a tal punto que nos damos cuenta que en estos tiempos de pandemia, la cantidad de organizaciones que han ido a la quiebra, organizaciones que aparentemente hasta enero de este año eran fuertes, hoy están muchas en la quiebra, y mira algunas de ellas en la pantalla. Por ejemplo, tenemos organizaciones como la Nissan, pues, ya se está pensando en cerrar, en GER, que se declaró en quiebra, JCPenney, que también se declaró en bancarrota, la cantidad de personas despedidas de la aerolínea Emiratos Árabes, tal vez pequeñas organizaciones que no son ni tan pequeñas como Forever, Sears, que han declarado la quiebra, Nike, que ha tenido que bajar su planilla, y así hay otras como las que están viendo los famosos Airbnb, que también se han ido a lo profundo. Entonces nos damos cuenta, queridos amigos, cuando vemos esta realidad, que es tan inestable así como la vida, las riquezas, que hoy las podemos tener y mañana no sabemos. Por eso tenemos que cuidar nuestra conducta y nuestra actitud frente al dinero. Y justo frente a esto, Santiago le dice así. Entonces, ahora le habla a los hermanos de la iglesia, porque fíjate que ya no usa la expresión vamos pues, o escúchenme ahora, presten atención, sino nuevamente Santiago utiliza hermanos, que lo ha estado utilizando desde el capítulo 1 y hasta la semana pasada, cuando estábamos viendo el capítulo 4, Santiago comienza a hablar ahora pues, y le dice adúlteros y le dice otras expresiones que ustedes fueron testigos de eso porque han estado siguiendo la epístola de Santiago. Entonces Santiago ahora habla hacia los hermanos y mire lo que le dice Santiago a los hermanos. Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros de campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor. Entonces, él le está diciendo a estos ricos, Dios ha escuchado el clamor de aquellos pobres. Dios ha escuchado el clamor de aquellos que están sufriendo. Y la expresión que usa Santiago es que usa el Señor de los ejércitos. Esta expresión, el Señor de los ejércitos, solo ha sido usada por Santiago en este pasaje, que es Curio Sabaoth. No es ni siquiera usado por Jesús, sino que viene desde el Antiguo Testamento esta expresión, y Santiago dice, el Señor de los ejércitos ha escuchado la oración. Y como estás viendo en la pantalla, Curio Sabaoth significa una combinación entre omnipotencia y también una combinación entre un Señor que tiene un carácter guerrero, vengativo contra aquel que ha hecho injusticia. El Señor es nuestro Curio Sabaoth. Ante esto, yo quiero decirte, el tema del dinero, el tema de la riqueza, es un tema que es explorado profundamente en el texto bíblico. Y Dios quiere que tengamos una buena teología frente a la temática del uso de los recursos. Ahora, como bien te decía, Santiago dirige su mensaje
a los de la iglesia. Y aquí, aunque Santiago le está hablando a los ricos de un tema, y luego vamos ahora a ver que le está hablando a los hermanos que están sufriendo opresión, pobreza, persecución, aparentemente otro tema. Ambos temas están relacionados con su percepción y sus pensamientos frente al dinero. Si bien a los ricos le está hablando de que se alejen de su hipocresía, de su orgullo y soberbia, y que reconozcan que al final nada pueden hacer si no tienen vida, y que el Señor de los ejércitos hará justicia. Ahora a los pobres le está diciendo, bueno, la fórmula frente a esto es la paciencia y la oración. A ambos le está hablando de su posición frente a la riqueza, pero en el caso de los pobres, frente a la opresión de los ricos, de la riqueza, pues ellos lo que tienen que ser es pacientes y orar.